Shalom, bienvenidos a Restauración, tu canal con palabra de edificación para tu mente, alma y corazón. Te invito a que te suscribas, comentes y compartas. Miren, es interesante el misticismo con el que tomamos algunas palabras en la Biblia que no se refieren a nosotros, pero las arrebatamos, entre comillas, para nosotros. Por ejemplo, cuando tomamos Jeremías 33:3, este verso que dice, clama a mí que yo te responderé, y alucimos o hacemos eh, la alusión de que esta palabra Dios está hablando con nosotros literalmente cuando Dios está hablando con el profeta Jeremías. Cuando decimos esfuérzate y sé valiente, el Señor te dice esfuérzate y sé valiente. Mira que Él te lo dice aquí, esfuérzate. Esa palabra Dios no está hablando con nosotros, está hablando literalmente con Josué. Le está diciendo a Josué esfuérzate y sé valiente. Cuando la Biblia establece que te pondré por cabeza y no por cola, que tú prestarás a muchas naciones y no tomarás prestado, hacemos como que Dios está hablando con nosotros, cuando en realidad Dios está hablando con alguien determinado en ese tiempo, en ese espacio y en ese proceso. Hemos tomado todo ese misticismo que encierran esas palabras para nosotros y acceder a portales de bendición cuando realmente fue algo que Dios habló y trató con alguien en un tiempo determinado, por una situación determinada y específica, que no fue contigo ni con el sistema llamado iglesia. Valga la aclaración. Cada persona que Dios le dijo, clama a mí, esfuérzate y sé valiente y serás cabeza y no por cola, tenían algo en común, algo exacto en común, y era que ellos todos guardaban los mandamientos y tenían una obediencia al Señor estricta, y por ende el Señor trataba con ellos y hablaba con ellos. Demostrable porque Jesús dice que de la única manera que el Padre puede amarte, según Juan 14:21, es si tú obedeces sus mandamientos. O sea, Dios no puede amar a alguien desobediente, ya que Dios viene luchando con su pueblo desde hace mucho tiempo para que el pueblo se vuelva a Él y le obedezca en sus mandamientos. Dicho todo esto y aclarando todo esto, es bueno poner varias cosas en su lugar. Por ejemplo, hoy día se hablan de portales donde operan demonios, se manifiestan demonios, entran demonios, y este séquito de personas solamente sabe hablar de este tipo de cosas porque lo único que conocen por las experiencias, entre comillas, espirituales que han tenido, y respetamos eso. Sin embargo, nadie se atreve a hablarte de los tiempos de Dios, ni los portales en los cuales Dios se manifiesta, ni los portales que se abren durante los tiempos establecidos por el Eterno. He tenido conversaciones, si se pudiera decir debates en estos días con mucha gente, ya que me han hablado de que los mandamientos son difíciles de llevar, que por eso Jesús vino y murió por la humanidad, que el único que lo pudo cumplir fue Jesús, y hablamos toda esta mentira que la gente se la ha llegado a creer, toda esta mentira que la gente se lo ha llegado a creer de una manera gravísima, poniendo por mentiroso a aquel que dio los mandamientos. Y antes de hablarte de los portales en los cuales Dios se manifiesta, o los portales que se manifiestan en los tiempos de Dios para acceder a la reunión con el Eterno, quiero decirte que los mandamientos son la herramienta para tú poder abrir los portales en los cuales Dios se manifiesta. Nos han vendido la idea hace mucho tiempo de que los mandamientos son algo difícil, y Dios establece en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14, lo siguiente: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá, nos los hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga
y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca está de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Repito, Deuteronomio capítulo 30, verso 11 al 14. Habla de la facilidad de lo que Dios puso al hombre. Por eso he dicho en varias ocasiones que hablamos de Dios como si fuera algo bipolar, que pone algo fácil y después se da cuenta que no es fácil y tiene que enviar a alguien para que lo cumpla porque era demasiado difícil para el hombre. Dios establece lo siguiente. En el capítulo 2 de Marcos, versículo 27, la siguiente palabra que quizás no le hemos prestado la demasiada atención para darnos cuenta de lo importante y relevante que es esta palabra, ya que era necesaria para el hombre que esto se cumpliera. Jesús dice en Marcos 2:27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y como sé que se van a ir para el 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Interesante dato este, porque aquí se me activa algo interesante que decir. Primero, el hombre necesita el reposo porque es un reseteo que recibe de parte de Dios. Te explico. Cuando tú te vas a Levítico 23, que es donde Dios establece sus fiestas, y examina lo que dice este libro de Levítico sobre el día de reposo, te quedas sorprendido de lo que Dios dice. Escuche esto. Verso 1, Levítico 23, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es al Señor donde quiera que habitéis. Y hay dos palabras interesantes que encierran estos versículos. La palabra reposo y santa convocación. El reposo porque tu cuerpo humano, físico, carne necesita descanso. Y santa convocación porque tu alma necesita un refresh, un encuentro, una reunión con su creador. ¿Por qué? En muchas líneas de pensamiento de la cultura hebrea dice que hay acuerdos que tu alma firmó, que al tú descender a la tierra, bajar a la tierra, adoptar un cuerpo físico, tú olvidaste. Y es necesario que tú el día de reposo accedas al portal que se abre en Shabbat para tener un encuentro con Dios y recibir la porción que te toca de conocimiento para entender el propósito por el cual fuiste creado. Cuando tú accedes al portal que se origina en Shabbat, y voy a desatar algo que quizás era un poco controversial para muchos, pero los milagros más controversiales de Yeshua fueron manifestados en Shabbat. O sea, lo que muchos toman como una transgresión, que no nunca lo fue, Jesús nunca transgredió reposo, nunca transgredió ningún mandamiento, porque entonces dejaría de ser el ungido, el Mesías. Los milagros más controversiales fueron en Shabbat. Yo diría que Yeshua aprovechaba los portales que se abrían en Shabbat. Es como hablar del Pentecostés. En cada fiesta del Eterno, o la mayoría de ellas, empieza con un Shabbat, un día de reposo, y culmina con un día de reposo. No estamos hablando del Shabbat semanal que se origina al atardecer del viernes, al terminar el atardecer del sábado, sino un Shabbat de fiesta festivo que no tenía que ver con ese Shabbat semanal. Y en Pentecostés, una celebración de la cultura hebrea, judía, es el día de Pentecostés, el día Shavuot, un día de mucho estudio de la Torá, de la palabra, se amanece estudiando. Y al otro día, a las 9 de la mañana, sabemos que hay un ciclo de oración
que comprende de 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche, y así sucesivamente. Y se elabora un círculo, digamos, de oración en esa cultura hebrea. Pero a las 9 de la mañana en Pentecostés, como se dice que a esa hora se abren portales espirituales, se manifiesta el Ruach, el Espíritu Santo. Esta gente aprovechó esta fiesta del Eterno, esta santa convocación, y en esta santa convocación, que es una vigilia, Pentecostés, Shavuot, es una vigilia de estudio bíblico y de adoración, esta gente recibe el Ruach, el Espíritu Santo, y ya desde entonces empieza la era de la profecía cumplida de lo que decía en Joel. ¿Por qué tú no puedes acceder a los portales del Eterno? Es porque tú desconoces los tiempos del Eterno. La Biblia habla en el libro de Daniel capítulo 7, 25, y hablará de cambiar, hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esto haciendo una clara presentación de lo que ocurrió cuando Constantino, el emperador Constantino el Grande, cambió los tiempos, las fiestas de Dios, y estableció sus propias fiestas. El catolicismo instauró San Valentín, Día de los Padres, de la Madre, Navidad, Pascua, la Pascua ajena a lo que establece la Biblia, Semana Santa, entre otras fiestas religiosas que tienen, cambiando así los tiempos y vulnerando la ley de Dios, creando sus propios mandamientos y quitando el día que Dios estableció como reposo, que hasta el año 315 se guardaba, volviendo el domingo como día de reposo del Señor. Hay una problemática. Cuando tú guardas el día que el hombre instauró como reposo, imposible Dios abrir un portal ahí. ¿Cómo imposible? Si para Dios no es imposible. Es imposible porque Dios estableció como su día de reposo el séptimo día y no el primer día de la semana. Dios se manifiesta en los tiempos que Él estableció como sus tiempos, no en los tiempos que el hombre estableció como sus tiempos. Y es por eso que tú no puedes acceder a los portales donde Dios se manifiesta, simplemente porque tú no estás operando bajo el tiempo de Dios, sino bajo el tiempo que el hombre estableció como tiempo donde él cree y entiende que Dios debe de manifestarse. Dicho esto, te digo que Dios es solo responsable a lo que Él dice que Él hará, no lo que el hombre asume que Dios hará. De la única manera que tú puedes entrar por portales de bendición es sujetándote a los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios están establecidos en Levítico 23. Dios dice cómo quiere esto. Y si tú lees detenidamente, te darás cuenta que lo que Dios está pidiendo lo estableció como un estatuto perpetuo. Perpetuo. Y aunque las iglesias en sentido general han querido olvidar esto o echar esto a un lado, es imposible que Dios se manifieste en lo que el hombre ha establecido como norma, él ignorando lo que él estableció como norma. Suena cruel, suena crudo, pero es la realidad. Dios tiene sus tiempos y en sus tiempos es el que se manifiesta. Cada semana Él tiene santa convocación. Él es que la pide. Él es que la pide. Versículo 4 de Levítico 23 dice: estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaréis santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, no en el tiempo del hombre,
sino en el tiempo de Dios. Por eso es que tanta gente sabe hablarte de portales donde se manifiestan demonios y no pueden hablarte de los portales donde Dios se manifiesta porque no conocen los tiempos de Dios. Dios estableció esto para tener una cita con su pueblo. Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. ¿Para qué? Para que tenga una cita conmigo, un encuentro conmigo. Y a manera de que tú estudias las escrituras te vas a dar cuenta de cómo Dios estableció las cosas y cómo deberían de verdad de funcionar para que Dios se manifieste. Si este video fue de agrado para ti, te edificó en algo, te invito a que comentes, que lo compartas. Esto es Restauración. Shalom. El Eterno te bendiga.